Tiwanaku es la aldea o la ciudad más importante que existió en nuestro territorio hace muchos, muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Tiwanaku? Tiwanaku, hemos visto que carecía de carácter bélico, por lo que no puede ser considerada un imperio. Los imperios se caracterizan por tener grandes guerreros y por conquistar a los otros pueblos a través de guerras. Sin embargo, Tiwanaku se caracterizó por conquistar a los demás pueblos por su religión. Ellos ofrecían participar a los pueblos que se encontraban alrededor o cerca, a participar de sus ritos, de sus actos religiosos, y es así como poco a poco pueblos que estaban cerca de Tiwanaku empezaron a pertenecer a ellos. Ahora vamos a conocer sobre las tecnologías agrícolas, cómo era la agricultura de Tiwanaku. También vamos a conocer hasta dónde se extendió o qué influencia tuvo Tiwanaku, y también cómo es que un gran pueblo como era esto, una gran ciudad, llegó a desaparecer. Empezamos hablando sobre las tecnologías agrícolas, que es el tema número 3. Vamos empezando a hablar sobre el control vertical de pisos ecológicos. Un nombre raro y largo, ¿no? Bien, empecemos hablando sobre el lugar donde se ubicó Tiwanaku. Se ubicó en el espacio andino. No se olviden que el espacio andino es la que comprendería la cordillera de los Andes, de los territorios de Perú, Bolivia y Chile. Pero su auge fue en lo que sería el actual territorio boliviano. Entonces, el espacio andino se caracteriza por tener diferentes tipos de ecosistemas, montañoso, por tener costa, por tener una parte de los valles. Entonces, como tiene una gran diversidad de pisos ecológicos y están ubicados a grandes alturas o altitudes, tienen diferentes ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta cultura? Los tiwanacotas utilizaron todo ese espacio en donde estaban ubicados. Como se extendieron mucho, ellos emplearon el sistema de utilizar todo el espacio geográfico a su beneficio para obtener todos los productos que se cultivaban o que crecían en estas áreas. A este sistema es a lo que se conoce como el control vertical de pisos ecológicos. Es un sistema que incluso se sigue utilizando hasta en la actualidad. Por ejemplo, nosotros vivimos en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz es conocido por ser una zona ganadera. Nosotros producimos la carne de res, la carne de diferentes tipos de animales. Sin embargo, en el occidente no se caracterizan por ese tipo de ganadería, sino que ellos, por ejemplo, cultivan lo que sería la papa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Los productores de Santa Cruz envían carne de res a los departamentos del altiplano, y los departamentos del altiplano nos envían lo que serían las papas, los diferentes tubérculos a los departamentos de las tierras bajas, porque nosotros no podemos producir ese tipo de alimentos, pero allá sí se pueden producir. Sin embargo, ellos no pueden producir lo que sería ganado, pero como nosotros sí podemos, nosotros les enviamos. Y es así como intercambiamos productos dependiendo de la zona en donde estemos. Bien, entonces este sistema se empezó a utilizar desde la cultura de Tiwanaku. Tiwanaku empleó este sistema que se utiliza hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo consistía ese sistema? Lo que les explicaba. Ellos en ese entonces, el auge de la cultura Tiwanaku fue en el altiplano, a las orillas del lago Titicaca. Entonces, los Tiwanaku lo que hacían era enviar a grupos humanos o a grupos de personas desde su lugar de origen, desde el altiplano, a habitar en colonias de diferentes lugares o diferentes ecosistemas. Entonces, enviaban grupos que vivían en Tiwanaku, en la ciudad de Tiwanaku, llevaban grupos a habitar a las zonas costeras, a los yungas, a los valles. Y es así como es que Tiwanaku también empezó a expandirse, porque enviaron a diferentes personas a diferentes lugares a habitar. Esto lo hicieron con el fin de obtener los productos agrícolas, ganaderos
y diversas explotaciones propias de cada región. Bien, ¿qué era lo que hacían cuando ya se encontraban en otros lugares? Por ejemplo, enviaban a los grupos, a los grupos de personas a los otros lugares. Entonces, las personas cuando se asentaban en los otros ecosistemas, araban la tierra, sembraban, cosechaban y obtenían productos. También se encargaban de la ganadería. Pero ¿cómo hacían para que la carne no se dañe, no? Si no había heladera, no había refrigerador, no había conservadoras para trasladar la carne de un lugar a otro. Aquí juega un papel muy importante lo que sería la producción del charque y del chuño. No se olviden que estas culturas empezaron a emplear este tipo de procedimientos para la conservación de los alimentos. Entonces, el altiplano, que se encargaba de la cría y domesticación de ciertos animales, como ser la llama, la alpaca. ¿Qué hacían? La cortaban delgadito, delgadito la carne, la salaban y la secaban. Cada carne tenía un tiempo aproximado para dejar secar al sol, y así es como se convertía en el charque, que podía ser trasladado a diferentes zonas por mucho más tiempo, porque duraba mucho más tiempo la conservación, y es así como estos productos que eran producidos en ciertos lugares podían ser intercambiados con otras colonias o llevados al origen. Y es así como empezó también el sistema del trueque. Yo te doy algo y tú me das algo. Intercambiaban productos. Bien, el control vertical de pisos ecológicos se dividió en 4 zonas, de acuerdo a los recursos económicos que se encontraban en cada zona y a los cultivos que se podían producir en esa zona. Vamos a conocer cómo era el espacio geográfico del control vertical de pisos ecológicos. Veamos este mapa. Este mapa está dividido en 5 zonas. ¿Ya? El libro nombra 4, pero les voy a explicar por qué. Aquí está el Océano Pacífico, donde la región costera pescaba y obtenía diferentes tipos de productos. Aparte de los peces, podían sembrar también algodón y conseguir el guano. Luego están los valles templados, que se encuentran en las orillas o en el lado lateral de lo que sería la cordillera de los Andes. Luego está la región del altiplano, que aquí muestra estas dos. Todas estas dos zonas serían la región del altiplano y por último la región oriental o los valles orientales o la parte de los yungas y valles orientales. Ahora vamos a especificar zona por zona. Empezamos hablando por las zonas costeras. Las zonas costeras, que son también conocidos como la región del Chalá, que se ubicaban al lado del Océano Pacífico. En estas zonas, los tihuanacotas podían proveerse de algodón y de productos marinos como los pescados y los mariscos. Entonces, también se podía producir charque de pescado. Entonces hacían el mismo procedimiento. Cortaban delgadito la carne de los mariscos, las ponían, o de los pescados, las ponían con sal a secar y así se podía conservar por mucho más tiempo el charque del pescado para poder ser trasladado a diferentes zonas. Un pescado podrido huele horrible, ¿no? Entonces ellos descubrieron que también podían utilizar el pescado para realizar el charque. También proveían de algodón, entonces esto significa que ya utilizaban el algodón para producir los diferentes textiles que utilizaba esta región. Ve, hablemos del altiplano. La región del altiplano se caracterizaba por la crianza de animales y también obtenían diferentes tipos de productos gracias a los animales. Obtenían carne para elaborar charque, para trasladar a diferentes lugares o para el consumo propio de la región que producían. La lana, ¿para qué? La lana para la elaboración de tejidos que muchas veces utilizaban en lo religioso. No se olviden que la mayoría de productos que producía esta región, aparte del consumo, lo utilizaban para hacer rituales, porque era un pueblo muy religioso. También obtenían cuero y abono
de las heces de los animales obtenían abono para sus cultivos. También se caracterizaron por el cultivo de tubérculos y gramíneas. ¿Qué son las gramíneas? Más adelante les voy a mostrar. Y también para la recolección de las totoras. Los tubérculos, también les voy a mostrar. Y también obtenían pescados del altiplano. No se olviden que en esta región se encontraba el lago Titicaca. Entonces podían pescar a través en el lago y así obtener pescados. No solo de la región costera, sino también de la zona del lago Titicaca. Tubérculos, hablaban sobre la producción de tubérculos como ser la oca, la papa, el camote, productos que ellos sembraban y cosechaban para el producto. No se olviden que de la papa podían obtener lo que es el chuño y la tunta. Entonces secaban, tenían el sistema de deshidratar la papa para conseguir esos productos para que duren más tiempo y así trasladarlo a diferentes zonas que pertenecían también a la cultura tihuanacota. No se olviden que en ese entonces no había autos, no había aviones, ni siquiera pues tenían bicicleta para trasladarse rápido. Entonces todos sus viajes eran a pie o utilizando tal vez animales para que los ayuden a trasladarse. Pero los viajes duraban mucho más tiempo, entonces tenían que utilizar técnicas para que los productos sean más resistentes y duren mucho más tiempo. Entonces sembraron diferentes tipos de tubérculos. Y también aquí tenemos las gramíneas que les hablaba, las totoras. Son estas plantitas que muchas veces las encontramos en el campo. Estos tipos de plantas fueron de mucha utilidad para esta cultura, porque con estos tipos de plantas construían casas, balsas, también construían canastas para introducir sus productos o sus alimentos dentro de ellas. Bien, ahora vamos a hablar de los valles secos interandinos. Los valles secos interandinos son valles o cuencas que están ubicadas en la zona oriental de los Andes. Aquí los tihuanacotas suministraban de maíz y de ají o el locoto, lo que nosotros lo conocemos así. Entonces, en esta región, los tihuanacotas se abastecían del maíz. El maíz puede durar un poco más de tiempo, no se daña. Y lo mismo pasaba con el ají. Desde ese entonces ya le gustaba lo picante. Y luego vamos a hablar sobre los valles orientales y los yungas. Los yungas son regiones de bosques andinos y que se encuentran a un lado o lateral de la cordillera de los Andes. En esta región, los tihuanacotas promovían la utilización de la hoja de coca, podían proveerse de madera y también de miel. Desde esta cultura empezaron a utilizar la coca como un método de ritual o también para lo que nosotros conoceríamos en la actualidad para bolear o pichar. Entonces esta cultura lo utilizaba a modo de rituales y es así como empezaron a también a extraer la hoja de coca para su consumo. Bien, ahora, para cultivar en el altiplano, los tihuanacotas crearon diferentes tipos de tecnologías con el fin de abastecer a toda la población. Tihuanaco empezó siendo una aldea muy pequeña que estaba ubicada cerca del lago Titicaca. Gracias a su influencia religiosa, Tiwanaku se fue extendiendo, pero al crecer tuvieron que ver diferentes técnicas para poder abastecer a toda la población con el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque eran muchas personas a las que debían alimentar. Y es así como crearon diferentes tecnologías agrícolas. Vamos a conocer cuáles son estos tipos de tecnologías utilizados por esta cultura. Bien, primero hablemos sobre los sucacoyus. Un nombre raro, ¿no? Bien, vamos a ver qué eran los sucacoyos. ¿Se acuerdan de la cultura hidráulica de mojos que estaba en el Beni y que hacía como unos pozos de agua? Bien, los sucacoyos son muy similares. En los terrenos planos, ellos crearon los camellones de cultivos, también conocidos como los sucacoyos. Este sistema consistía en exactamente lo mismo. Era una construcción de plataformas rectangulares, como pueden ver en la imagen, que estaban rodeadas de canales de agua.
Entonces, vean la imagen. Aquí está el sol. El sol entraba directamente al agua, lo que mantenía el agua calientita. No se olviden que en el altiplano el clima es muy frío y seco. Entonces tenían que buscar diferentes técnicas para que las plantas lograran sobrevivir en el ambiente en el que estaban. Es así como crearon los sucacoyos, que consistía en las plataformas rodeadas de canales de agua. Entonces retenían la lluvia cuando llovía. Estas se estancaban en los canales de agua y así podían sembrar las plantitas en la parte superior. Pero les voy a explicar cómo estaba construida. En la parte superior de la plataforma se podían cultivar diferentes tipos de productos, como ser los tubérculos que mencionamos anteriormente, la papa, la oca, la papa lisa, también podían sembrar quinoa. Entonces, también gracias a esto generaban abonos naturales. ¿Qué quiere decir eso? De la raíz que existía debajo, de eso podían obtener diferentes tipos de abonos. ¿Cómo estaban construidos los sucacoyos? Bien, la base de los sucacoyos, que es la parte de aquí abajo, estaba construida de diferentes tipos de productos. Por ejemplo, vemos aquí abajo, tiene tierra. Luego tenía piedras. Cada uno es para retener la humedad y que puedan sobrevivir las plantas que se encuentran, ¿no? Aquí están las piedras, arcilla, aquí está el cascajo y luego está una capa de tierra arenosa y por último la tierra orgánica, que es lo que servía para que ellos puedan cosechar encima. Entonces, eran varias capas de diferentes tipos de materiales que ayudaban a que las plantas que estaban en la parte de arriba puedan sobrevivir. Entonces, colocaban la capa de tierra orgánica, que era una capa de tierra cultivable, donde crecían fácilmente las plantas. Esta técnica tenía varios beneficios, como por ejemplo evitaba la erosión de la tierra. ¿Saben lo que es erosión de la tierra? ¿Alguna vez han visto un piso? Ay, perdón. Al final les voy a mostrar, ¿ya? Es como cuando está quebrado el piso. Al final les voy a mostrar, ¿ya? Entonces dice, el agua permite mantener las temperaturas cálidas. ¿Se acuerdan que vimos la imagen donde estaba el sol? Entonces el sol penetraba las aguas y es así como mantenía el agua en su interior caliente y es que permitía que las plantas absorban esa agua un poco más caliente y sobrevivan por más tiempo. Luego están los canales que forman limo. El limo es un lodo fértil que se mezcla la tierra con la arcilla y es así como ese limo logra que la planta logre absorber gracias a su raíz los diferentes nutrientes y ese lodo fértil ayude a que la planta crezca. A eso es lo que nos referimos con los abonos naturales. Al formarse el limo, el lodo fértil, la planta puede crecer bien. Y también estos canales o los sucacoyos atraían a diferentes tipos de animalitos como ser las aves y los sapos. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos animales? Se comían a las plagas que querían dañar al cultivo. Saltamontes, mosquitas, todos esos tipos de animalitos que podían convertirse en una plaga y dañar a los cultivos, los sapos y las aves se los comían, atraídos también por todos los alimentos que habían. Y es así como se evitaba que existan o que surjan nuevas plagas que dañen el cultivo. Bien, esta técnica de los sucacoyos tiene muchas ventajas y en la actualidad sería una maravilla utilizar, pero ¿qué es lo que pasa? La técnica de los sucacoyos en la actualidad no es rentable para la producción de nuestros alimentos, porque la mano de obra de los sucacoyos es muy cara. Imagínense, tienen que conseguir para cosechar en grandes cantidades, porque ahora somos muchos más habitantes que los que habían en ese entonces, ¿no? Entonces, para poder abastecernos a todos nosotros, construyendo las técnicas de los sucacoyos, tendrían que tener primero más personas,
buscar mucha más arcilla, mucha más arena, muchas más piedras. Entonces sería una mano de obra muy, muy cara. Es por eso que esa técnica la utilizan muy poco en la actualidad. Se sigue utilizando, pero en muy pocas ocasiones o en muy pocos lugares, porque no es rentable, es muy cara la producción y la elaboración de los sucacollos. Bien, luego aquí podemos ver bien la imagen de los sucacollos como eran, plataformas elevadas, rodeadas de canales de agua. Esto de aquí es el agua. En la parte de arriba el sol, la luz solar, ayuda a que el agua que se encuentra en los laterales del sucacollo se mantengan caliente, lo cual hace que haya calor alrededor de la planta y que no muera congelada por el clima que había en ese entonces y que incluso en la actualidad sigue frío, ¿no? Bien, las piedras en la parte de abajo, como la base, la tierra, las piedras, luego está la arcilla, tierra arenosa y la tierra orgánica. Eran un montón de capas que utilizaban para elaborar o para producir sus plantas. Y luego vamos a hablar sobre las tacanas. Las tacanas son otro sistema ingeniado por esta cultura. No se olviden que esta cultura se ubicó en la cordillera de los Andes, cerca y también cerca de ahí. Entonces, en los Andes es muy frecuente encontrar los terrenos accidentados. ¿A qué se refiere con terrenos accidentados? A que existen muchas montañas alrededor, quebradas, montañas, elevaciones. Entonces, los tihuanacotas, al encontrarse ubicados en los Andes, decidieron aprovechar también este espacio para diseñar este tipo de tacanas y cultivar en las laderas que se encontraban alrededor del lago Titicaca para cosechar en las montañas que se encontraban alrededor del lago Titicaca. También para las lomitas o los cerros de los valles secos o de los yungas. Y es así como esta cultura empezó a diseñar unas terrazas de cultivos también llamadas las tacanas, que son lo que pueden ver en la imagen. Son como esas graditas. Entonces, en esta parte, ellos cosechaban los productos. ¿En qué consistía o cómo, qué beneficios se obtenían de las tacanas? Este tipo de técnica de agricultura permitía que los tihuanacotas pudieran sembrar y cosechar en pendientes de tierra, en montañas, en elevaciones muy altas. ¿Qué era lo que hacía? Cuando llovía, vean acá, cuando llovía, el agua se mantenía en las gradas, ¿no? Entonces retenían el agua y lo protegían al suelo de la erosión. Las piedras o muros que se encontraban a los lados hacían que el calor se absorba el calor del sol y que este calor impida que las plantas sean afectadas cuando llegaran las heladas en las noches. Si en la parte plana hacía frío, mucho más en las montañas porque es más alto. Entonces tenían que ver un sistema para que las plantas no murieran a la altura. Y es así como las piedras que se encontraban alrededor de las tacanas evitaban que las heladas nocturnas afecten los cultivos. Y luego están que estas paredes estaban protegidas del viento, porque el viento chocaba contra los muros y así no afectaba a los cultivos. Como podemos ver aquí. Entonces, las piedras que están acá protegían del viento a las plantas. ¿Por qué? Porque chocaban con esta parte de aquí, de las paredes, con este muro. Entonces, también la luz del sol, al llegar a las piedras, hacía que éstas se mantengan calientes y así todo se mantenía caliente y evitaba que la planta se congele en las noches. Entonces, ¿cómo estaba elaborada la tacana? Tenía un muro de contención elaborado con piedras. Luego tenía otra capa de piedras en la parte de aquí abajo. Arcilla. La arcilla jugó un papel muy importante en esta cultura. Y por último está la tierra fértil. Y encima de la tierra fértil
sembraban los diferentes productos. Bien, tanto las tacanas como los sucacoyus ayudaban mucho a esta población para tener una mejor relación entre los mismos pobladores. Promovía la solidaridad y la cooperación, porque tanto para realizar las tacanas como para realizar los sucacoyos se requería de un trabajo comunitario. ¿Ustedes creen que una persona hubiera logrado construir una enorme tacana a lo largo de una montaña? No. Entonces requería de trabajo grupal para poder construir. Entonces, tanto los sucacoyus como las tacanas promovían el trabajo en equipo y ayudaban a las personas a fortalecer el lazo que existía ya en esta cultura. Bien, ahora quiero que todos vuelquen su hojita a la página número 46. Vamos a conocer sobre la expansión y el ocaso de Tiwanaku. Vamos a hablar sobre a dónde se extendió Tiwanaku, a qué pueblo o con qué pueblo se comunicaba. Y también por qué dejó de existir una cultura tan importante como esta. Empezamos hablando sobre el intercambio con otras regiones. En su fase de expansión, cuando se empezó a expandir la cultura de Tiwanaku, ellos tuvieron relaciones con diferentes regiones que se encontraban alrededor de la cordillera de los Andes y su influencia se extendió desde la costa del Océano Pacífico hasta los valles bolivianos. No se olviden que no pudieron llegar más allá de los valles porque existían otros pueblos en la parte oriental de nuestro territorio. Entonces llegaron hasta los valles bolivianos. Entonces, esta cultura no se considera un imperio a pesar de ser muy grande porque no tiene un carácter bélico. Tiene que quedárseles claro eso. Ellos no eran peleones, no tenían militares, pero no conquistaron a los otros pueblos peleando con ellos, sino que los atrayeron gracias a sus religiones. Y es así como ellos empezaron a extenderse, también los conquistaron o se hicieron amigos, por así decirlo, con los otros pueblos, al intercambiar los productos que se producían en Tiwanaku gracias al control vertical de pisos ecológicos. Y es así como su influencia se extendió mucho. Vamos a conocer con cuántos pueblos se relacionaron los tiwanacotas. Conozcamos algunas regiones con las cuales tuvieron relaciones. Por ejemplo, establecieron una colonia, un pueblo, tuvieron como un pueblo, una sucursal, por así decirlo, en los valles de Moquegua, al sur del país vecino del Perú, pertenecía al territorio peruano. Esta región de Moquegua, que pertenecía a Tiwanaku, estaba destinada a la producción del maíz que se utilizaba para la elaboración de la chicha. No la chicha que pasan vendiendo mientras gritan "somos" afuera de nuestra casa, ¿no? Es otro tipo de chicha. ¿Ven esta chicha que ven aquí? La chicha morada. Es muy común en Perú. En la actualidad se sigue consumiendo en el país vecino peruano. Entonces, los tiwanacotas utilizaban esta chicha, pero la utilizaban para sus rituales. No se olviden que eran tan religiosos que la mayoría de los productos que ellos utilizaban o producían lo utilizaban para los rituales. Entonces, ¿qué hacían con esto? Elaboraban, gracias a este maíz, no solo hay maíz amarillo de diferentes colores, el maíz morado, elaboraban lo que sería la chicha morada que utilizaban en sus rituales. Y también fabricaron puntas de flechas o de lanzas cerca de la provincia de Arequipa en el país vecino del Perú, actual territorio peruano. Entonces tenían una pequeña región en el país vecino del Perú. Perdón. Bien. Entonces también tuvieron contacto con unos grupos que se ubicaban en el territorio del actual país de Chile. Entonces tuvieron contactos con grupos del Valle de Azapa en el territorio de la actual ciudad de Arica. Y también intercambiaron productos con una zona alta del desierto de Atacama. Estas ciudades
que se encontraban, o pequeñas aldeas que se encontraban cerca de la zona alta del desierto de Atacama, proveía a los tihuanacotas de diferentes materiales o minerales como ser el cobre, que es lo que ven aquí adelante, que fue muy importante para esta cultura porque lo fundían para elaborar vasos querú, vasijas, para hacer diferentes tipos de monolitos que utilizaban en los rituales. Al igual también que la malaquita, que es lo que ven a la derecha, y la turquesa en la parte de abajo. Estos tres materiales los fundían o los tallaban para elaborar diferentes tipos de productos que utilizaban en sus rituales religiosos. También tuvieron relación con grupos productores que se encontraron en los valles de Chuquisaca y de Cochabamba. Esta relación con los valles cochabambinos o chuquisaqueños se dio aproximadamente 500 años después de Cristo. Y los pueblos con los cuales se relacionaban, está el pueblo Mojocoya, que ya hemos estudiado de ellos, Tupuraya, Omereque, el Cinti, Quillacollo, en el departamento actual de Cochabamba. Entonces, ¿por qué se sabe que se han relacionado con ellos? Porque se han encontrado vasijas que han tenido adaptaciones de la cultura tihuanacota, como pueden ver en la imagen de la derecha. Si se dan cuenta, se parece a un monolito. Entonces se han descubierto que tenían relaciones con estos pueblos. Y también al comunicarse con los valles de Cochabamba, se dieron cuenta de que podían llegar un poco más allá y empezaron a intercambiar productos con la parte de las tierras bajas. Entonces, si bien no pudieron llegar a conquistar las tierras bajas, decidieron hacerse amigos de los pueblos de las tierras bajas. Y es así como empezaron a realizar el trueque, el intercambio de productos. Ellos llevaban, por ejemplo, papas deshidratada, el chuño, la tunta, a la parte de las tierras bajas, y ellos a cambio les daban plumas, le daban maderas o hierbas medicinales. Todas estas cosas utilizadas en sus rituales. Bueno, la madera podían utilizarla en los rituales o también para la construcción de diferentes cosas. Sin embargo, las plumas la utilizaban en decoraciones, en rituales, y lo mismo las hierbas medicinales, curaban enfermedades y también utilizaban ciertos tipos de hierbas para realizar ciertos tipos de cultos a sus dioses. Aquí podemos ver el mapa de extensión o de influencia de Tiwanaku. Aquí está el lago Titicaca, ven el círculo de su alrededor. Esta es la parte central de la cultura Tiwanaku. Aquí fue donde se ubicó. Entonces, dice las colonias, aquí está una colonia muy importante, Moquegua, sur del Perú. Y también está aquí, en Cochabamba, cerca de Cochabamba, existe otra cultura muy importante de esta región. ¿Y qué asentamientos tuvo? Aquí tenemos que tuvo influencia indirecta o se relacionó con las zonas altas del Valle de Atacama y también con Azapa, todos en el territorio actual de Chile. Ahora vamos a hablar sobre el ocaso. ¿Qué es el ocaso? La caída, el declive de Tiwanaku. ¿Cómo fue que una cultura, una ciudad tan importante en ese entonces desapareció? El declive de Tiwanaku inició alrededor de los años 1000 después de Cristo. Entonces, todavía no existe una teoría, o bueno, existen muchas teorías, pero no existe una razón establecida en la actualidad que explique por qué desapareció. Existen dos teorías, pero no se sabe cuál de las dos puede ser la verdadera. Pero vamos a conocer cuáles son las dos teorías de por qué pudo desaparecer la cultura tiwanaku. La primera es el cambio climático. Se dice que en ese entonces hubo una gran sequía, no había lluvia, y los sucacoyos y las tacanas empezaron a secarse. Es así como los productos de cultivo se vieron afectados, y también la ganadería, porque no podían darle agua y al no haber cultivos no podían darle de comer a los animales. Y es esto que ocasionó una gran hambruna, una gran hambre dentro de las personas, y empezaron a buscar alimento en otras regiones y empezaron a trasladarse a otros pueblos.
Y es así como se dice, que es la primera teoría, que la cultura tiwanaku desapareció por esto, por la gran hambruna que existió en ese entonces, y entonces tuvieron que emigrar a otros pueblos para poder sobrevivir. Entonces, otra teoría es la teoría de conflictos internos. Otra teoría quiere decir que dentro de Tiwanaku no todo fue paz y tranquilidad, sino que después hubo un pleito interno porque habían grupos que querían dominar todo Tiwanaku. Entonces ellos, al querer controlar la producción de recursos, al querer controlar cuánto se producía, a quiénes se les daba los productos, ellos empezaron a desplazar a los grupos locales, empezaron a restarle importancia a las demás personas, lo que provocó que la cultura tiwanaku se rebelara y provocara una gran revuelta que incluso dice que destruyó varios edificios importantes en la ciudad de Tiwanaku y también en la parte de Moquegua, que era una cultura muy importante de esta región. Pero ambas teorías llegan a la conclusión de que el colapso de Tiwanaku hizo que surgieran nuevas culturas en diferentes regiones de nuestro actual territorio. Pero ninguna de estas culturas que surgieron fue tan grande o tan importante como fue la cultura Tiwanaku en la actualidad. Me gustaría que vean un video antes. Esta cultura desapareció, pero siguen existiendo ruinas en la actualidad de esta cultura. Quiero que conozcan, porque el siguiente tema ya vamos a hablar de una nueva cultura. Entonces quiero que vean un poco sobre cómo llegar a la cultura tiwanaku en la actualidad. Vean el videito, ¿ya? Tiwanaku, centro espiritual de la cultura tiwanacota, es el sitio arqueológico más importante de Bolivia. Fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO el año 2000. Hasta hoy, Tiwanaku es evidencia del establecimiento de una vasta cultura desarrollada en las cercanías del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, y que habría concentrado una de las poblaciones más extensas y prósperas que destacan por su legado de alta belleza y sorprendente complejidad arquitectónica y lítica en el continente. Tiwanaku, ubicada en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, en el estado plurinacional de Bolivia, se encuentra a 70 kilómetros de distancia del centro político y geográfico de este país. Actualmente, la cultura de Tiwanaku encierra grandes misterios, no solo por el monumental complejo de edificaciones de piedra, sino también por su escultura en estelas y monolitos, además de las cerámicas de exquisita elaboración. El visitante que llega a Bolivia hace un necesario y reverente alto en su recorrido, para dejarse impresionar por la grandiosidad de este complejo espiritual y arqueológico. Para su traslado hacia Tiwanaku, el viajero con espíritu explorador tiene la alternativa de dirigirse a la estación del Teleférico Rojo de la zona central de la ciudad de La Paz. Después, tendrá que tomar esta línea hasta la estación del Teleférico Azul, la cual deberá abordar para transportarse hasta la zona de Río Seco de la ciudad de El Alto, donde se encuentra la terminal de transporte interprovincial, de donde podrá tomar buses a Tiwanaku. Los viajeros que arriban al Aeropuerto Internacional de El Alto, por su cercanía, tendrán la opción de dirigirse directamente a la terminal de transporte interprovincial en esta ciudad. Recorrer una carretera andina tiene sus atractivos, como sus posibilidades de aventura, y será la actitud y predisposición del amigo viajero que hagan de ella una agradable experiencia, la que, ya de hecho, por la proximidad a la cadena nevada de la cordillera de los Andes y la gran diversidad cultural que se advierte en el camino, darán el toque de fascinación que acompañará gran parte de su travesía. Tener la posibilidad de estar en Bolivia,
Es la oportunidad para que el viajero visitante de estas alturas andinas pueda enriquecer con un momento vivencial intenso una experiencia intercultural inolvidable. Bienvenidos a Tiwanaku. Bien, chicos, eso sería la clase de hoy. Si algún día tienen la oportunidad de viajar al departamento de La Paz, dense una vueltita por Tiwanaku. Es el sitio arqueológico más importante de nuestro país y es declarado como patrimonio por la UNESCO porque fue una cultura muy importante. Bien, espero que les haya gustado la clase. Voy a